En México, ¿qué es lo que estamos viviendo? ¿Estamos viviendo verdaderas reformas constitucionales o por el contrario estamos viviendo un desmantelamiento de la democracia? Unos dicen son reformas porque se siguió un procedimiento de reforma y por ende es una reforma, y otros, me incluyo, decimos, a ver, no porque se siga un procedimiento de reforma significa que estamos frente a una reforma en estricto sentido, y me permitiré poner un contexto. Lo que pasa en México, y aquí ya me voy del plano comparado internacional, ahora al plano interno, es que vivimos un problema muy serio que es el denominado hiperreformismo constitucional. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Primero, bueno, agradecerles su presencia en esta nueva tertulia, conversatorio por parte de la Orden Mexicana Colegio de la Abogacía, donde, bueno, tendremos aquí, si me lo permiten decir, a un gran amigo del estado de Tabasco que nos va a platicar sobre un tema que está trabajando en su posgrado con relación a la constitucionalidad de las reformas constitucionales. Entonces, para ser muy escueto, ejecutivo, voy a proceder a leer su currículum para de ahí pasarle la palabra, en este caso, a mi buen amigo Diego Enrique Silva Díaz, y de esta manera, pues, escuchar su plática y posteriormente, pues, el momento de las preguntas y respuestas, la conversación con todos ustedes. Me da mucho gusto que estén aquí y agradezco también a la presidenta Cristina Vizcaíno que me haya dado la oportunidad de poder moderar esta mesa con todos ustedes. Y bueno, vamos a iniciar. La conferencia magistral es aparte de una pregunta elemental. ¿Puede una reforma constitucional desmantelar la Constitución? Reflexiones sobre derechos humanos y límites al poder de la reforma. El ponente es el académico de la Universidad Autónoma de Guadalajara, Diego Enrique Silva Díaz. Es abogado por la Facultad de Derecho de la Universidad del Valle de México y consultor en Derecho Internacional y Derechos Humanos. Es candidato a maestro en Derechos Humanos y Garantías por la División de Estudios Jurídicos de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en donde desarrolla una línea de investigación sobre la doctrina de las reformas constitucionales, inconstitucionales, los límites al poder de reforma y los mecanismos de control de constitucionalidad y convencionalidad de normas constitucionales desde una perspectiva comparada interamericana. Es profesor actualmente de la Escuela de Derecho y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Guadalajara, en donde imparte asignaturas vinculadas con el derecho internacional, derechos humanos, democracia, acceso a la justicia y control de convencionalidad, promoviendo un modelo de formación jurídica basado en estándares internacionales y de constitucionalismo contemporáneo. En el ámbito profesional, es socio del Bufete de Estudios Constitucionales Silva y Asociados, firma dedicada a la consultoría académica y al trabajo de gabinete en materia de derecho constitucional y derechos humanos, especializada en elaboración de diagnósticos normativos, opiniones técnico-jurídicas y análisis de viabilidad constitucional y convencional respecto a normas y reformas constitucionales y decisiones públicas. En dicho marco, dirige y desarrolla programas académicos de formación jurídica especializada orientados a la consolidación de competencias en materia de derecho público, incluyendo un programa de preparación para el examen de egreso de la licenciatura en Derecho diseñado bajo criterios académicos, metodológicos y de razonamiento jurídico. Finalizando, el profesor Silva Díaz es un impulsor de considerar el derecho internacional de los derechos humanos como un límite de las democracias y del rol del control de convencionalidad como un mecanismo complementario de protección frente a violaciones a derechos humanos que derivan de los procesos de reformas constitucionales. Entre sus ensayos suele denominar al control de convencionalidad como el freno de emergencia de la democracia. Y bueno, en términos generales, sería la síntesis curricular acá de nuestro colega, compañero Diego Enrique Silva Díaz. Y bueno, amigo, te doy el uso de la palabra. Procuramos, en este caso, pues la idea es iniciar la conversación, en este caso la conferencia, y posteriormente pasamos, en este caso, a la zona de preguntas y respuestas. Tienen dos opciones. Las arrojan en el grupo del chat y o las pueden levantar la voz para, de manera organizada y ejecutiva, poderles darles el uso de la voz. Sin más, adelante, Diego, tienes el uso de la voz. No, hombre, amigo, antes Adelante. que Muchas nada, la verdad, gracias. un gusto saludarte en este foro y agradeciendo la oportunidad y la invitación de OMCA de estar en esta primera vez hablando sobre un tema que a título particular considero de amplia relevancia, dado las implicaciones constitucionales, electorales, políticas e institucionales que estamos viviendo. Me parece que creo que podemos apuntar grandes reflexiones
que no solamente sirvan para el modelo teórico, sino también para la aplicación práctica y el análisis que se vaya realizando para tales efectos. Voy a permitirme compartir mi presentación, nada más denme un momento y comenzamos en breve. A ver. Ok. La pregunta con la que quiero iniciar en este conversatorio, a mí me encanta eh, siempre hacer una especie de conversatorio, de diálogo. Creo que la idea de la conferencia magistral, veo que hay muchos estudiantes, entonces también podemos incluso hacer este esquema, porque lo cierto es que pareciera que los temas constitucionales y de derechos humanos son exclusivos de los abogados. Si bien es cierto que nosotros somos los especialistas, pero al final los beneficiarios de todo lo que se discute aquí es el ciudadano de a pie, la persona que vive el día a día de todo lo que se gesta en este tema constitucional. Entonces, la pregunta a esta reflexión, ¿puede la Constitución ser reformada contra la propia Constitución? ¿Pueden ser los derechos humanos desmantelados como consecuencia de una reforma constitucional? De esto vamos a reflexionar en estos minutos. Como dirías tú, amigo, vamos a ser ejecutivos, pragmáticos. Creo que esa es la idea de este foro. Propongo aquí esta serie de temas para que vayamos teniendo una guía de hacia dónde quiero ir. Bien, vamos a ponernos en modo receptivos. Incluso me permitiré invitarles a desmontar ciertos paradigmas que nos han enseñado en la Escuela de Derecho, o si ustedes, veo que hay estudiantes de Relaciones Internacionales, entonces si ustedes tienen algunas ideas, vamos a desmontarlas y juntos vamos a llegar a una conclusión que nos permita entender el problema al que nos estamos enfrentando. Bien, ¿alguien sabe qué es una constitución? Cuando vamos a la Facultad de Derecho, ¿qué es lo que se nos dice que es una constitución? Si alguien quiere participar. Bien, en este caso, por ejemplo, se nos dice que una constitución puede ser un conjunto de normas jurídicas de la mayor jerarquía y lo aceptamos como una verdad indiscutible. Pero en este caso, si planteamos preguntas más complejas, a ver, ¿todo lo que está en este texto constitucional es constitucional? O sea, vamos a pensar en este sentido. Por ejemplo, si el día de mañana, o hoy, o dentro de un mes, o el tiempo que sea, se reforma la Constitución conforme al procedimiento de reforma, pero esta reforma constitucional elimina los derechos humanos que se establecen, ¿sigue siendo una reforma? ¿Sigue siendo una constitución? ¿O en todo caso, seguimos teniendo derechos humanos porque se eliminaron el texto constitucional? La Constitución incluso puede contener normas que contradicen la propia idea de Constitución. O incluso hay una diferencia entre lo que está en la Constitución y algo que sea constitucional. Entonces, aquí empezamos a cuestionar lo que se nos suele enseñar en la Facultad de Derecho. ¿Y por qué importa esto? ¿O por qué el tema lo pongo de relieve? Porque estamos viviendo tiempos, no solamente en México, con los cambios constitucionales que hemos estado viendo, sino también en diversas partes de Latinoamérica. Por ejemplo, Venezuela pudiera ser el caso más emblemático, pero no solo Venezuela, sino también, por ejemplo, quisiera pensar en el caso de Colombia, el constitucionalismo boliviano, movimientos que incluso restauraron la democracia en Argentina en la década de los 80. Latinoamérica vive un escenario donde pareciera que la Constitución es la catapulta política de ciertos movimientos políticos. Pero la pregunta a todo esto, si, si podemos a reflexionar, es, en todo caso, ¿qué es una constitución? Si empezamos a caer en la consideración de que no nos da el concepto que nos han enseñado toda la vida de que constitución es igual a documento escrito que contiene las normas de la mayor jerarquía, entonces, ¿qué es una constitución? Y para eso quisiera
permitirme traer a colación una frase. Eh, Hay una frase que decía San Agustín de Hipona que en su momento planteaba: ¿qué es el tiempo? Si me lo preguntan, lo sé, pero si no me preguntan, lo ignoro. ¿Y esto cómo lo podemos hoy por hoy llevar al plano donde estamos? Es decir, tenemos una idea a nivel interno de qué es una constitución, pero cuando nos hacen preguntas puntuales, concretas, incluso comprometedoras como las que puse en la lámina anterior, pues realmente creo que no tenemos una idea tan clara de lo que es constitución. Entonces, quisiera proponer un ejercicio para que entre todos pudiéramos arribar a saber qué es una constitución y luego entender el problema que quiero plantear. Y vamos a pensar en una casa. Cuando queremos construir una casa, bueno, no sé quién de ustedes lo haya pensado, pero vamos a pensar que si compras una casa hecha o la quieres empezar a hacer. Pero el punto, vamos a pensar en una casa. Hay ciertas preguntas que tú te tienes que hacer. ¿Qué tipo de casa quieres tener? ¿Qué tamaño de casa? ¿Cuántos pisos quieres que tenga la casa? ¿Cuál es el número de habitaciones que quieres que tenga? Si quieres que sea un número fijo o quieres que en su momento se pueda extender el número de habitaciones. ¿En qué zona de tu ciudad va a estar ubicada la casa a la que quieres construir o comprar o adquirir? Y una pregunta: ¿se pueden hacer modificaciones posteriores a la casa? Una vez que ustedes tienen esa idea, podemos ir a otro punto. Ya que tenemos la idea de qué casa queremos tener, ya tomamos las decisiones fundamentales de la casa, lo conducente sería, pues, plasmar todo lo que decidimos en un plano arquitectónico. Y de ese plano arquitectónico, ¿qué elementos se van a encontrar en dicho plano? Pudiéramos encontrar tanto la distribución del plano, es decir, dónde van a estar los cimientos estructurales de la casa, pero también pudiéramos encontrar aspectos específicos, como bien pudieran ser la dirección en la que van a abrir las puertas, ya sea que si abran hacia la derecha o hacia la izquierda. Pudiéramos encontrar aspectos como las instalaciones eléctricas o incluso hasta el tipo de paso que pudieran tener los lugares de estacionamiento de la casa. Por poner un ejemplo, no digo, no soy arquitecto, pero creo que estamos entendiendo la idea. Pero aquí pasa algo. ¿El plano crea la casa o representa esa decisión previa que ya tomamos aquí? En otras palabras, ¿el plano de una casa es una casa? Si yo les pregunto a ustedes, creo que todos estaríamos de acuerdo en que no. Evidentemente, el plano de una casa no es una casa. El plano de una casa representa, la casa representa una decisión, pero no es la casa per se. Entonces, si pusiéramos otro escenario, si se llegara a pasar que, por ejemplo, aquí en Tabasco tenemos un clima muy ambivalente, los que son de Tabasco lo saben. Hoy tenemos un clima caluroso, estamos a 40 grados, pero en épocas de noviembre, diciembre tenemos lluvias, entonces o hay humedad o hay sequías. Y entonces vamos a pensar que o bien saque el documento del plano de la casa, pues se secó, ya no, es ilegible por el calor, o bien se humedeció por el tema de las lluvias constantes. Sea cual sea, el plano ya no está. Entonces, si desaparece el plano de la casa, desaparece la casa al mismo tiempo, pues evidentemente no habría una razón lógica. Si ya una casa existe, esté o no esté el plano, la casa va a permanecer. ¿Y por qué quiero poner esto de relieve? Porque si llevamos ahora esta analogía de la casa hacia una casa llamado Estado, pues entonces hay preguntas que tenemos que ir respondiendo poco a poco y que nos van a ayudar a entender: ¿queremos un Estado federal o un Estado centralizado? ¿Queremos una monarquía o una república? ¿Queremos que haya una religión oficial de Estado o no queremos ninguna religión y por el contrario queremos que haya libertad de credos religiosos? ¿Vamos a tener un gobierno presidencial o de tipo parlamentario? ¿De qué manera vamos a distribuir el poder? Y en todo caso, ¿cómo se va a integrar el poder y qué tarea tiene en específico cada poder? Pero más importante, ¿qué derechos vamos a reconocer como mínimos de cualquier persona que en este caso viva en este estado? Y un punto muy importante: ¿cómo vamos a hacer
que esta casa llamada Estado pueda permanecer viva a lo largo del tiempo. Yo, como aquí platica el colega y amigo Carlos Campos, yo soy egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad del Valle de México y en su momento tuve la oportunidad de tener conocimiento de la biblioteca de VM Campus San Rafael en la Ciudad de México. Y aquí pasa un detalle muy importante, que la biblioteca de Campus Ciudad de México es una casa francesa del siglo XIX. Y esa casa que le llaman la Casona, antes de ser propiedad de VM, pues fue propiedad de varias familias de la época de la Revolución Mexicana. Viene en la época de los 60, la adquiere VM, de hecho es el primer campus de VM a nivel nacional, y lo que es la casona se habilita como una biblioteca. Entonces, esta casona francesa, pues ha vivido cambios de sexenios, momentos históricos, ha vivido devaluaciones, bueno, les diría que ha vivido grandes procesos históricos en lo que concierne a México. Obviamente, esta casa del siglo XIX, que posteriormente se transformó en biblioteca, se ha adaptado a las realidades que viven los estudiantes. Hace 100 años, por ejemplo, o vamos a pensar hace 50, 70 años, pues era impensable que existiera el Internet. Pero hoy por hoy existe el Internet y la biblioteca de VM, que es una casa francesa, les repito, del siglo XIX, les recomiendo que la visiten, está muy bonita. Está habilitada para ello, incluso hasta tiene paneles solares. Pero ¿se destruyó la construcción original? No. En todo caso, se actualizó para que pueda responder a las realidades que viven los estudiantes que pasan por los pasillos de la Facultad de Derecho de la Universidad del Valle de México. ¿Por qué digo todo esto? Porque la idea es que esta decisión que tomamos inicialmente pueda ser conservada, pueda responder a las nuevas realidades, pero que no sea destruida. Y si ustedes me permiten el comentario, creo que estamos viviendo destrucciones de estas decisiones que se han tomado, pero al amparo de decisiones democráticamente tomadas. Esto, en su momento, Carl Smith lo llamó como la decisión política fundamental. Esta casa llamada Estado, en sí, ni siquiera es un tema propiamente jurídico, sino es un tema más bien de la teoría política, la teoría del Estado. Entonces, tenemos que, por una parte, la Constitución es esa decisión política fundamental sobre cómo queremos ser, lo que aquí apunté en la lámina anterior, y esto a lo que se llama Constitución, o sea, el documento que podemos descargar el diario oficial, es lo que llamaba en ese entonces la ley constitucional, el plano general de la casa. Pero en este plano general de la casa vamos a encontrar disposiciones de cualquier tipo. Vamos a encontrar los pilares estructurales de la casa, que en este caso van a representar la Constitución, pero por otro lado pudiéramos encontrar los detalles del plano de la casa, en este caso leyes constitucionales. Permítanme ponerles un ejemplo para ejemplificarlo de una mejor manera. En la Constitución ustedes pueden encontrar artículos como el 40, el 39, el 49 incluso, que pueden hablar de la democracia, la división de poderes, la soberanía, entre otras cosas, pero también ustedes pueden encontrar artículos que están a partir del 98, 97, eso está, que dice cuál es el discurso que tiene que decir el presidente de la Suprema Corte cuando toma protesta. O también por ahí hay artículos de la Constitución. Bueno, hay un artículo específico que dice cuál es la protesta que tiene que tomar el presidente que es electo cada 6 años. En este caso, todos están en el mismo documento, pero pasaría algo en términos estructurales del Estado si este discurso que tiene que decir el presidente de la Suprema Corte cuando toma protesta lo eliminamos. Yo creo que no pasaría absolutamente nada. Pero si quitamos por completo la forma, la división de poderes, el tipo de gobierno, creo que no estamos quitando un aspecto menor, sino estamos quitando un pilar estructural de esta decisión que tomamos previamente. Permítanme, por ejemplificarlo quizá con algo más evidente. Si ustedes piensan, por ejemplo, en un roble, qué es lo que hace que un roble sea un roble? Seguramente todos me dirán el tallo. Y sí, efectivamente el tallo es lo que hace que un roble sea un roble. La rama de un roble
¿Es el roble? Es una parte de, pero no lo es todo. Si pudiéramos quitar una rama de este roble, seguiría siendo el roble. Pero si tú generas un daño al tallo, creo que estaríamos afectando no una parte menor, sino estaríamos afectando el diseño estructural de este árbol. Entonces, esto a lo que quiero ir es que no solamente no basta con entender que constitución es igual a un documento escrito, sino es un concepto mucho más amplio que en las facultades de relaciones internacionales, en las escuelas de derecho se pasaría por alto. Pero también hay que entender otras cuestiones que son quienes intervienen en el proceso de crear la constitución y de mantenerla vigente. Veo estudiantes que a veces me preguntan, pues, ¿cuál es cuál? Pareciera que poder constituyente, poderes constituidos y poder reformador son exactamente lo mismo, y lo cierto es que no. El poder constituyente es ese órgano que crea la constitución. Les pongo el caso de México, 1917, se hace una asamblea constituyente que crea la nueva constitución. Y lo que queda de esa constitución son los poderes constituidos. En este caso, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Pero también se va a crear un órgano que se va a encargar de revisar que la constitución siga respondiendo a las nuevas realidades, que en este caso es el poder reformador. Eh, Se les solía decir mucho en la escuela de derecho de un poder constituyente permanente. ¿Pero qué creen? No existe tal constituyente permanente. El poder constituyente, una vez que crea la constitución, desaparece y lo que quedan son los poderes constituidos. Y en este caso, el poder reformador, que es el que se encarga de revisar que la constitución pueda ser acoplada a los nuevos tiempos, no tiene como tal un carácter absoluto y soberano como sí lo pudiera ser el poder constituyente. Bien, de todo esto, hay algo que está pasando alrededor del mundo y que me parece la pena que podamos explorar. En este caso, las diversas reformas que se han aprobado desde el 24 hasta el día de la fecha en México han tenido cierto grado de inconformidad o de escrutinio público y no es para nada menor. Se dice que la Constitución no puede ser tocada, se dice que la Constitución no puede ser revisada por el Poder Judicial, pero ¿es cierto todo esto o es simplemente un recurso retórico? Y lo cierto es que la revisión de las reformas constitucionales no es algo ni novedoso y que tampoco no es algo exclusivo que se intenta hacer en México, sino que ya ha pasado y tiene algún tiempo con suficiente antelación. Por ejemplo, en la India es un caso que quienes se dedican a investigar temas de democracia van a encontrar que la India es un caso interesantísimo de estudio, porque curiosamente la revisión de las reformas constitucionales no inicia en democracias tan consolidadas como pudiera ser la democracia francesa o como pudiera ser la democracia estadounidense, sino que inicia en democracias relativamente débiles, que en este caso el primer caso de una revisión, de una reforma constitucional, se hizo en la India en el año 1973 con el caso Kesavananda Bharati. En términos generales implicaba que se reformó la constitución, pero esta reforma implicaba que ciertas comunidades originarias de la región del estado de Kerala en la India perdieran sus derechos originarios. Entonces se intentan, siendo recursos judiciales, llega al Tribunal Supremo de la India y la India en el 73 establece un concepto fundamental que es la doctrina de la estructura básica de la Constitución. En términos generales, la Corte de la India dice, a ver, el poder de reforma no puede afectar la estructura básica de la Constitución que se compone por la forma democrática de gobierno, los derechos humanos, la división de poderes y el control de constitucionalidad. Estamos hablando de la India, una democracia que incluso ya venía de la independencia de Gran Bretaña, una democracia relativamente joven, con muchas asimetrías sociales, y tan es así que incluso la India es una región del mundo donde hay mucha riqueza concentrada en unos cuantos, pero también hay muchas desigualdades en gran parte de la India y que
tienen muchos problemas culturales y de contaminación. Por ejemplo, Nueva Delhi, que es la ciudad de las más pobladas del mundo. Entonces, a partir del caso de la India, vienen una serie de sucesos a lo largo de tribunales en todo el mundo, por ejemplo, en Bangladesh y Pakistán, que también son regiones del mundo bastante convulsas, con problemas muy serios, también han revisado reformas constitucionales. En el caso de Alemania, Alemania también tiene un caso muy particular porque viene la nueva constitución después de la Segunda Guerra Mundial y Alemania en un artículo del 79 dice, a ver, estos contenidos no pueden ser reformados, que es lo que se conoce como una cláusula de eternidad. Colombia también es el caso latinoamericano. Colombia está avanzado en ese tipo de temas y ha establecido una doctrina que se llama la doctrina de la sustitución de la Constitución, donde entre otras cosas dice, a ver, el órgano está facultado para reformar la Constitución, pero no está facultado para cambiarla ni sustituirla por otra. Y en Turquía pasó una situación donde se reforma la constitución y se eleva a rango constitucional que se prohíbe el velo islámico. Entonces, la Corte Constitucional de Turquía revisa la reforma y dice, a ver, hay ciertos principios como el principio de laicidad que permite que cualquier persona pueda practicar la religión que más le haga sentir. Entonces, no es un tema novedoso, se ha hecho en otras partes del mundo, incluso, les repito, en las democracias más raras o más lejanas que ustedes pudieran pensar. Sin embargo, el caso en México sí es novedoso, no se ha hecho a un estudio serio ni por lo menos lo suficientemente profundo y todavía quedan algunas asimetrías pendientes por eso. En este caso, ¿en qué coinciden, no obstante, esos tribunales? A ver, el órgano que se encarga de reformar la Constitución es limitado, no tiene más poder que el que le confiere la Constitución. Y aquí pudiéramos pensar en un ejemplo que a mí me encanta poner en clase. Un jugador de fútbol puede modificar las reglas de un partido de fútbol. No las podría modificar. El árbitro de un partido de fútbol puede modificar las reglas de un partido de fútbol. Evidentemente no las podría modificar. Pero si pensamos, en todo caso, que estos sujetos pudieran modificar las reglas del juego, pudiéramos cambiarlas, pero tendríamos algo distinto al fútbol, pero no sería fútbol. Entonces, esto me permito aplicarlo ahora al ámbito de las reformas constitucionales. Tú estás facultado para revisar la Constitución, para reformarla, pero no para destruirla ni para cambiarla por otra. Es más, ni siquiera tienes esa facultad de modificar tu propio procedimiento de reforma. Es como, por ejemplo, yo trato de seguir las reglas de un juego para cambiar las reglas del juego. Es un planteamiento que se reduce al absurdo. Y entonces pasa que ninguna mayoría democrática, por más aplastante que sea, tiene la facultad de sacrificar los principios esenciales que le dan la estructura básica de la Constitución. Es más, en el caso particular de la India, hay un caso que se llama Minerva Mills, que es un caso de los 80s. Aún así, la Corte Suprema de la India revisó la reforma constitucional, aún cuando había una disposición en la Constitución de la India que decía que no se podían revisar las reformas constitucionales. Entonces, estos ejemplos que pongo aquí en pantalla, pues nos pueden dar una luz sobre que pareciera que las reformas constitucionales son intocables, pero hay una práctica comparada a lo largo de los tribunales constitucionales que dicen no. Hay posibilidad de que la reforma constitucional se pueda revisar porque no es un poder absoluto, ni mucho menos soberano, ni tiene una amplia libertad para modificar cualquier situación. Sin embargo, en México, ¿qué es lo que estamos viviendo? ¿Estamos viviendo verdaderas reformas constitucionales o por el contrario estamos viviendo un desmantelamiento de la democracia? Unos dicen son reformas porque se siguió un procedimiento de reforma y por ende es una reforma, y otros, me incluyo, decimos, a ver,
No porque se siga un procedimiento de reforma, significa que estamos frente a una reforma en estricto sentido y me permitiré poner un contexto. Lo que pasa en México, y aquí ya me voy del plano comparado internacional, ahora al plano interno, es que vivimos un problema muy serio que es el denominado hiperreformismo constitucional. Si ustedes revisan la Gaceta Parlamentaria, desde 1917 hasta hoy 2026 se han hecho 280 reformas constitucionales. ¿Cómo? Y eso y es una pregunta que siempre pongo en clase. A ver, ¿cómo podemos saber cuál es la huella de paso de un determinado sexenio? Hay que ver la Constitución. Hay que ver cuáles fueron las modificaciones constitucionales que se hicieron en ese sexenio y ahí nos podremos dar cuenta. Tenemos otro problema, que también la Constitución mexicana es una constitución de derechos, pero es incapaz de controlar al poder. Es decir, la Constitución mexicana en su momento fue una de las constituciones más avanzadas del mundo porque era de las pocas que reconocía derechos económicos, sociales y culturales. Por ejemplo, tenemos el caso del artículo 27 y el artículo 123, el tema de la propiedad agraria, la propiedad comunal y por otra parte el derecho al trabajo y la previsión social. En el siglo pasado era impensable hablar de derechos humanos, que en este caso eran los derechos sociales, pero la Constitución mexicana fue la primera constitución, o una de las primeras, que ya hablaba de derechos sociales. Entonces, en su momento fue una constitución muy avanzada en el plano de derechos, pero incapaz de contener el poder. Se siguen reformando la Constitución, creando más derechos, pero la forma en cómo se ejerce el poder sigue siendo exactamente la misma. Tenemos prácticamente los dirían algunos autores, unas facultades exorbitantes de los presidentes. Si ustedes revisan las facultades que tiene el presidente, o en este caso la presidenta, es un número abrumador de facultades que puede hacer. Y todo gira prácticamente en torno a la figura presidencial, ¿no? Tenemos otra cuestión, que el procedimiento de reforma constitucional únicamente lo pueden ejercer los legisladores, pero no se contempla la participación ciudadana. Y esto me parece gravísimo porque decisiones que van a impactar a la ciudadanía, no se exige la participación de la ciudadanía, no, o no se exige la representación de sectores especializados o sectores que van a recibir los primeros impactos de la reforma. Si bien se habla de que existen los límites procedimentales, es decir, una reforma es válida por el hecho de que cumplió los pasos 1, 2, 3, 4 y 5, pero te dice cómo reformar. Pero la pregunta es, ¿qué puedes o no reformar? Y por último, si bien está el procedimiento de reforma, pero al menos la Constitución mexicana no establece puntualmente qué pasa si se violan esos límites en el caso de la reforma constitucional. ¿Puede intervenir la Corte para revisar o no puede intervenir? Ese es el caso que tenemos actualmente. La primera reforma, que fue la más controvertida y creo que lo sigue siendo, hoy incluso se está hablando de una reforma, de la reforma judicial. Tenemos en este caso 2024, concretamente en septiembre, se aprueba una reforma constitucional, pero bastante cuestionada por los términos que implicaba. Es decir, se reforma la forma en cómo se van a designar los jueces y los magistrados, que es el voto popular. Y muchos de los que impulsaron la reforma judicial decían, pues es que hay que democratizar el poder judicial porque nadie los elige. Pero la pregunta aquí es, ¿democracia es igual o es sinónimo exclusivo de votos y elecciones? Todo lo que es votado por mayorías es democrático por el simple hecho de que fue votado por una mayoría. Quisiera poner un ejemplo. Eh, Vamos a pensar, hay un famoso caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que a mí me encanta como objeto de estudio porque los hechos son gravísimos. En Uruguay, concretamente, caso Hellman contra Uruguay, una sentencia de 2011. En la época de la dictadura uruguaya y argentina, ocurrieron múltiples desapariciones forzadas a cargo de un plan que se llamaba la Operación Cóndor.
En este plan Cóndor, Operación Cóndor, múltiples familias, opositores políticos, disidentes de los regímenes dictatoriales, pues fueron desaparecidos a cargo de Fuerzas Armadas o de grupos paramilitares. Se restaura la democracia en esa región de Latinoamérica, en Argentina, Paraguay y Uruguay, y en múltiples países donde me refiero a estos, se llevaron a cabo leyes de amnistía. ¿Qué son las leyes de amnistía? Es decir, se restaura la democracia y la paz, pero como un proceso de reconciliación nacional, pues no vamos a investigar las desapariciones forzadas. Es decir, estamos haciendo un borrón y cuenta nueva. Hasta ahí todos estamos de acuerdo porque una mayoría parlamentaria aprobó una ley democráticamente en el sentido de que no vamos a investigar las desapariciones forzadas. Perfecto. Pero el problema aquí es que múltiples familias que intentaban dar con el paradero de sus familiares, si es que seguían vivos todavía, pues estaban impedidos por esta ley. La ley de amnistía les impedía activar mecanismos de investigación judicial para que pudieran dar con el paradero de sus víctimas. Entonces, el caso llega a la Corte Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es un tribunal internacional especializado en la materia, dice, a ver, la existencia de un régimen democrático no garantiza por sí solo el respeto a los derechos humanos, sino que por el contrario, los derechos humanos son un límite infranqueable a las democracias. Entonces, ahí la Corte Interamericana empieza a definir estándares sobre, a ver, democracia sí, pero con derechos. Democracias, pero cuyos objetos sean el fortalecimiento de los derechos humanos. Y lo grave de la reforma judicial es que bajo la lógica democrática pudiera llegar a quitarle el carácter técnico independiente de la función de los jueces. Sería un tema muy extenso de hablar, pero bueno, a lo que quiero ir es que esta reforma, el 2024, fue una reforma muy impugnada. De hecho, al día de la fecha todavía hay recursos pendientes por resolver. No sé si se vayan a resolver honestamente, pero bueno, en este caso fue la primera reforma judicial. Hay otras reformas como la reforma de supremacía constitucional que viola por completo la procedencia del juicio de amparo y otros mecanismos para revisar reformas constitucionales. Tenemos la reforma que desapareció el INAI, la COFESE y el IFETEL, y la reforma más reciente es la reforma en materia de pensiones. Quienes tengan familiares que reciban alguna pensión, ya sea de Pemex o CFE, pues sabrán perfectamente de que ahora se estableció un tope a las pensiones. Si tú ya recibías una pensión por tus semanas de cotización, bueno, pues ahora viene una reforma que de manera retroactiva te reduce el monto de la pensión a la mitad de lo que puede percibir la presidenta. Entonces, ¿por qué pongo de relieve todos estos casos? Porque se ha intentado justificar que toda reforma constitucional es válida porque simple y llanamente se siguió el procedimiento. Pero aquí me parece necesario entender, para empezar, qué es una reforma y número dos, qué es una reforma constitucional. Si pensamos que reforma constitucional es el hecho de cambiar cualquier contenido hasta una coma, perdónenme, pero aquí tenemos un resultado inexacto, porque entonces todo puede ser constitución. Yo incluso pudiera elevar a rango constitucional el hecho, el decir, bueno, pues de ahora en adelante, pues todas las personas van a escribir con una pluma marca Lamy y es constitución y todos lo tienen que hacer. Entonces, si cualquier cosa puede ser subida a rango constitucional, entonces la constitución es nada. Si todo puede ser constitución, la constitución es nada. Y esto no quiero que eso se interprete como un juego de palabras, sino que tiene todo el sentido del mundo. Lo que, al menos en términos prácticos, y lo voy a explicar en unos momentos, lo que tenemos que entender para empezar, a mi juicio, una reforma constitucional es el hecho de actualizar la constitución escrita a las realidades vigentes. Ejemplo, hace 100 años existía el Internet. No existía. Era algo impensable incluso comunicarse de la forma en la que estamos hoy por hoy. Ahora, sin embargo, era impensable que el hecho de la libertad de expresión únicamente quedara en textos impresos. Pero hoy por hoy se asume como una realidad incuestionable que la libertad de expresión
puede darse a través de medios electrónicos como es el Internet o las redes sociales. Entonces, se reformó la Constitución para que hoy por hoy se incluya el derecho humano al Internet y a las telecomunicaciones. Otro caso, en el caso de las elecciones, quien organizaba las elecciones antes de que existiera el IFE, era una comisión que dependía de la Secretaría de Gobernación. Pero luego se crea el Instituto Federal Electoral, un órgano ciudadano, independiente del poder, y curiosamente el PRI empieza a perder elecciones y curiosamente se empiezan a dar ciertos procesos de alternancia política. Y hoy pasamos al INE, un órgano que todavía sigue siendo ciudadano, pero que a lo que quiero ir es que se empieza a reformar la Constitución para separar y crear nuevos actores democráticos. Eso, a mi juicio, pudiera ser una reforma constitucional. Sin embargo, una reforma constitucional no creo que sea sustituirla, ni mucho menos cambiarla por otra. Y sin embargo, pensamos que todo puede ser reforma. Creo que tenemos una lectura un poco equívoca, añeja de lo que pudiera ser una reforma constitucional. En este caso, eh, ¿una norma constitucional y una reforma son lo mismo? No, también aquí hay una cuestión muy importante, porque pareciera que una vez que se reforma la Constitución, todo se ingresa en el mismo saco. Y no sé, permítanme poner la analogía, no sé si alguno de ustedes en algún momento ha tocado alguna plastilina. Ustedes tienen una plastilina de color rojo y tienen una plastilina de otro color. Eh, Pensaríamos que son distintas. Si ustedes las mezclan, pues serían una sola. Pero, y eso es lo que pasa también con las reformas constitucionales, porque de entrada las normas constitucionales son las que crea el poder constituyente originario y las reformas constitucionales son aquellas que creó un poder constituido, que es en este caso el poder de la reforma. Y lógicamente tener un carácter secundario. Pero aquí en México se piensa que norma constitucional y reforma son exactamente lo mismo. Y si ustedes ven lo que pasa en nuestros sistemas constitucionales, se habla por una parte de artículos de constitución y por la otra de las enmiendas constitucionales. Vamos a pensar en el sistema estadounidense, los artículos base de la constitución y sus enmiendas, que tienen un carácter secundario. Pero en México tenemos una lectura un poco dispareja de lo que es y lo que no es una norma y una reforma constitucional. ¿Tenemos posibilidad de controlar al poder de la reforma? Diría, en México teníamos. Puede haber una salida alterna, pero en teoría puede haberla, aunque en la práctica no tuvo. La Suprema Corte en múltiples asuntos ya ha conocido de reformas constitucionales, sin embargo, sus criterios han sido ambivalentes a lo largo del tiempo. En un primer momento decía que no procedía un recurso judicial contra una reforma porque el poder reformador era soberano. En otros asuntos dice que los mecanismos no permiten revisar a la Constitución con la propia Constitución. Y en otros casos se ha limitado a decir que no proceden los juicios contra reformas constitucionales porque las leyes así lo establecen. Entonces, si bien se ha decantado por decir no, pero sus razones son distintas entre sí y a veces se contradicen de una manera muy, muy evidente. La única posibilidad, y posibilidad porque realmente no prosperó, fue un asunto que aquí pongo que se llama la acción de inconstitucionalidad 164/2024, que es el famoso caso de reforma judicial. Había razones suficientes, pero al no alcanzarse la mayoría calificada, pues la Suprema Corte ni siquiera pudo entrar a ver si la reforma judicial era constitucional o violaba ciertos principios. Todo se quedó en una discusión meramente teórica. Lo que pasa después de la reforma de 2011 en materia de derechos humanos es que el artículo primero obliga a todas las autoridades a garantizar y a proteger los derechos humanos. Esta obligación pudiera trasladarse al poder de la reforma constitucional. Entonces, si bien la Constitución no tiene límites sobre esto sí puedes reformar, esto no, a mi juicio, las obligaciones de protección de los derechos humanos válidamente también aplicarían para el órgano que se encarga de revisar y reformar la Constitución. Sin embargo, ¿qué pasa cuando no obstante se violan estas obligaciones en materia de derechos humanos?
aquí pudiéramos entrar incluso a una obligación que recae en el Poder Judicial. Si tú, Poder Reformador, tras, traspasaste ese umbral de protección de derechos humanos, aún cuando tú ejerciste una reforma constitucional, pudiera darse la pauta a que el Poder Judicial, cumpliendo con la obligación de proteger derechos humanos, entres a revisar una reforma constitucional. Tan es así que el entonces ministro Arturo Saldívar, en un asunto, de hecho en el recurso reclamación 9/2016, había dicho que la reforma constitucional de derechos humanos de 2011 daba la pauta a darle una nueva lectura a los mecanismos actuales de control constitucional. Entonces, esto es el escenario que tenemos. En México, no obstante, aun cuando se reformó la Constitución para impedir la procedencia de recursos contra reformas constitucionales, ¿tenemos alguna posibilidad? En teoría sí, pero dudo que en la práctica esto prospere. ¿Por qué? Si ustedes revisan los artículos 105 y 107, se refieren a la controversia constitucional, a la acción de inconstitucionalidad y al juicio de amparo. Básicamente, estos artículos coinciden en que no proceden estos juicios contra reformas constitucionales. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero tendríamos que revisar, a ver, ¿el resultado de esta reforma es una verdadera reforma o es una sustitución constitucional? Si el poder reformador ejerció verdaderamente una reforma, yo no tendría nada que discutir. Pero si el poder reformador, lejos de ejercer una reforma, ejerció una sustitución o una destrucción constitucional, pues pudiéramos tener una vía de entrada a este tipo de recursos. Esto en teoría, porque siendo, o al menos en mi particular punto de vista, considero que serían intentos condenados al fracaso, máxime que tenemos un poder judicial en evidentes condiciones de afinidad política. Lo pongo de relieve porque pudiera haber una posibilidad teórica, aunque en la práctica, pues lo veo un poco difícil que esto prospere. ¿Qué vías tenemos o qué mecanismos podemos intentar? A mi juicio, yo creo que una vía de escape, una válvula de escape, o como yo he dicho en mis ensayos, un freno de emergencia de la democracia, pudieran estar en los mecanismos internacionales. Pero aquí entramos hacia otro punto de discusión que he platicado en clase. El derecho internacional puede limitar a un órgano de reforma a la Constitución, o en todo caso pueden activarse mecanismos internacionales para revisar que una reforma constitucional sea compatible con los compromisos del Estado mexicano. Yo soy de la convicción de que sí, aunque cierta parte del gremio académico también ha sostenido una postura de la supremacía constitucional. Me parece, no obstante, que hay que definir en el contexto actual qué es una supremacía constitucional, número uno. Número dos, entender que después de la Segunda Guerra Mundial existen algo denominado tratados internacionales de derechos humanos que reflejan ciertos valores comunes que la comunidad internacional asume como los ideales que todos tienen que seguir para alcanzar la paz internacional. Incluso hay un concepto que es bueno, no es un concepto, es un principio, el principio de justicia universal, que entre otras cosas señala que cuando un Estado es incapaz de juzgar sus propios actos, pues recae en la comunidad internacional el hecho de juzgar esos actos que han sido violatorios de derechos humanos. Creo yo, insisto, que sí hay posibilidades de que una reforma constitucional sea revisada por mecanismos internacionales. Por ejemplo, la práctica del derecho internacional general dice, a ver, es que tú no puedes, tú no puedes señalar tu derecho interno como argumento para incumplir con compromisos internacionales. O en el plano de derechos humanos de la Convención Americana hay artículos como el 1 y el 2 que obligan al Estado mexicano a adecuar su derecho interno conforme a los derechos humanos reconocidos en la Convención. En este caso, pudiéramos hablar de un límite internacional que el Estado decidió asumir soberanamente. Una constitución pudiera considerarse parte del derecho interno del Estado. A mi juicio, yo soy de la convicción de que sí. Esto es el panorama que quiero plantear, pero no todo se queda en el plano jurídico, porque
en relaciones internacionales y en comercio internacional me han preguntado qué importancia tiene hablar de esto si nosotros hablamos de relaciones internacionales, de aduanas y de comercio. Y la respuesta es, tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Porque cuando vivimos en un estado democráticamente convulso, con cambios constitucionales que literalmente están a la orden del día, es más complejo para las operaciones internacionales llegar a un estado donde o bien las cosas que haces hoy son legales, pero el día de mañana pudiera ser que no lo sean. Si tú empresario tienes expectativas de generar alianzas comerciales en México y sin embargo tienes problemas, tú vas con la expectativa de que tengas un poder judicial confiable que va a resolver de manera fidedigna, que va a resolver con calidad, y sin embargo te enfrentas a un poder judicial que, lejos de todo, presenta deficiencias estructurales muy serias. Hoy tenemos un problema que jueces electos, que magistrados electos están renunciando a sus cargos. Entonces, todo esto genera un clima de incertidumbre. Por ahí con mis alumnos de Relaciones Internacionales, que me da mucho gusto verlos aquí, Alejandra, Ernesto, qué gusto verles, platicábamos sobre los informes que ha emitido la OCDE respecto al tema de la reforma judicial, cómo una reforma constitucional democráticamente aprobada está generando impactos en la inversión extranjera y en la capacidad crediticia de un Estado frente a este tipo de cambios. Es el tema que quiero platicar con ustedes. Y bueno, ¿hacia dónde vamos? La Constitución no es propiedad de los legisladores, sino es la expresión de un pueblo en sí. La Constitución no es propiedad de un determinado o color o bandera política, sino refleja o es el reflejo de una sociedad en conjunto. Sin embargo, creo hoy que defender la Constitución exige otras bases, exige regresar a los básicos, plantear preguntas incómodas en clase, hacer ese tipo de ejercicio que estamos haciendo, como en ONCA, de que las barras de abogados también nos asumamos como verdaderos mecanismos de escrutinio público del poder. En este caso, si lo entendemos de esta manera, podremos recordar que una constitución es mucho más que una simple hoja de papel. Hoy estamos lejos de ese ideal y tenemos una constitución que dejó de ser un freno al poder para convertirse en su principal instrumento de legitimación. Tenemos, en el mejor de los casos, un cheque en blanco llamado Constitución. Bueno, pues bueno, Muchas gracias. primero, muchas gracias, Diego, muchas felicidades también. De antemano, previo a entrar a la, a la parte bueno, en este caso, preguntas, respuestas, comentarios, yo quisiera hacer aquí dos apuntes al respecto y los pongo como sugerencia. Sería interesante escuchar o que escuchen, si no lo han escuchado, la intervención del rey de Inglaterra ayer en el Congreso de Estados Unidos, haciéndoles que por cierto fue ovacionado por los congresistas norteamericanos, donde les hizo referencia a dos documentos importantes. Primero a la Carta Magna 1250 y fracción, en los años 1200, Juan Sin Tierra, que la Corte Suprema de los Estados Unidos ha citado más de 160 veces. Es muy interesante cómo lo correlaciona con esta categoría de la división de poderes, donde claramente una de las finalidades políticas de la Constitución, y un paréntesis ahí anecdotario, Inglaterra o el Reino Unido no tiene una Constitución, tiene un paquete de leyes que forman parte de una arquitectura constitucional, pero entienden o entendieron que el poder tenía que ser limitado. Y muchos autores han hablado sobre ello, sobre todo Locke y Montesquieu. Montesquieu escribe su gran obra, El espíritu de las leyes, en Inglaterra, haciendo una observación política al poder, en este caso en el Reino Unido. Y obviamente, pues no se nos puede olvidar también en este caso, Alexis de Tocqueville, ¿no? La democracia en América, que es un referente también para entender, en este caso, la lógica, las categorías entre república y democracia y el papel que tiene una constitución. Y creo que eso es lo importante, el valor importante que tiene la aportación en este caso de Diego, al poner
en la mesa, eh, pues es un tema de coyuntura, pero que también nos lleva a los clásicos, el por qué tener Totalmente, una constitución. Y totalmente. bueno, y aquí, entrando en este preámbulo, pues bueno, vamos a hacer lo más prácticos posibles, también dando libertad de expresión. Me voy a tomar la tarea de leer aquí los comentarios. En este caso tenemos a Keila que dice, considera que las reformas recientes, hace una pregunta, Diego, considera que las reformas recientes han terminado por vulnerar los principios democráticos fundamentales frente a un órgano constitucional que se puede considerar elitista y distante de la sociedad. Si te parece, continúo con dos preguntas más Y a ver, para que te dé déjame la nada palabra, más, en Diego. este caso, Están, las apunto. están en el chat. Están en el chat para que también los tengas ahí. Considera que las Excelente. reformas recientes han terminado por vulnerar los principios democráticos fundamentales frente a un órgano constitucional que se puede considerar elitista y distante de la sociedad. Pregunta Keila. La segunda de Marta Janet Castañeda Mert. Excelente ponencia. Comenta, gracias por compartir este tema tan interesante y la forma tan sencilla de explicarlo. Y tenemos por parte de Elvira Morales Pérez, asociada número 72. Buenas tardes a todos. Felicito al ponente por tan interesante tema y su conocimiento tan amplio del mismo. Pregunta, ¿cómo sabes que se está destruyendo? Los regímenes socialistas se llaman a veces democráticos porque aluden al pueblo, pero que sojuzgan derechos humanos y libertades. Entonces, ¿cómo se explicaría esto, no? Y Alejandra Culebro Melchor pregunta, ¿podría decirse que cuando se afecta el núcleo duro, derechos humanos, división de poder, etcétera, ya no estamos ante una reforma válida, sino ante un acto inconstitucional, aunque formalmente esté en la Constitución? Adelante, Diego. Uy, excelentes preguntas. A ver, me voy con la primera, que, bueno, de hecho es la de Elvira Morales. Un gusto, licenciada Elvira, y gracias por su pregunta. Creo que, a ver, algo que a mí me llama mucho la atención y que hay un concepto que he estado analizando, que es el tema del constitucionalismo abusivo o el autoritarismo legalista. Muchos regímenes autoritarios se han consolidado justamente a partir de vías democráticas. Por ejemplo, está el caso de Venezuela. El caso de Venezuela creo que es un caso que nos debe interesar bastante porque eh, todo el desmantelamiento que hubo fue a partir de los mismos causas democráticos. Entonces, creo yo que de entrada, nos has dicho, tú acabas de apuntar algo muy interesante, amigo. Acabas de decir, hay que regresar a los básicos sobre el tema, qué es una constitución, para qué es una constitución. Yo incluso agregaría otro punto más. Hay que analizar qué es una democracia y en todo caso, para qué es una democracia y cuáles son los fines que ésta persigue. Porque cuando reducimos todo a las lógicas mayoritarias procedimentales, entonces todo puede ser democrático. Entonces, si todo lo votado es democrático, pues entonces pudiéramos pensar que la desaparición forzada es democrática porque la votó una mayoría calificada con reglas procedimentales. Creo yo que por ahí va el comentario. Eh, en ese sentido, sí tenemos que preguntarnos también, ya no solamente es cómo tomamos decisiones, sino qué decisiones estamos tomando. Por ahí en algunas lecturas que seguramente tu amigo has de haber consultado en tus estudios de posgrado, el gran Luigi Ferrajoli hablaba de la democracia sustancial, sobre que los derechos humanos representan valores tan democráticos como la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, el derecho a votar, pero en este caso no podemos hablar de democracia si no hablamos de derechos. Pongo un caso, los legisladores pueden ejercer sus facultades de crear leyes totalmente. La pregunta es, ¿qué leyes están creando? Pero otra parte, tenemos casos como el derecho a la libertad de expresión, pero que el derecho humano a la libertad de expresión no funciona si no existen mecanismos que lo hagan posible. En este caso, la democracia está limitada por los derechos, pero los derechos humanos necesitan la democracia para poder funcionar. Creo yo que por ahí va el asunto. Ahora, el otro que pone Alejandra, de verdad, gran pregunta. Me alegra mucho que la hayas planteado, sobre todo porque es un tema que hemos platicado en clase. Podría decirse que cuando se afecta el núcleo duro de derechos humanos no tenemos una reforma válida, sino un acto inconstitucional, aunque formalmente esté en la Constitución. Yo soy de esa convicción de que sí. Porque, a ver, un escenario es hablar de Constitución como derechos humanos, democracia, división de poderes,
Y otra situación, creo, que sería hablar de constitución como el asidero donde vamos a meter todo. Por ejemplo, quiero pensar en el tema de la prisión preventiva oficiosa. Que de hecho el tema de la prisión preventiva oficiosa está muy interesante. Quienes no sean personas abogadas, se los pongo muy resumidamente. La prisión preventiva oficiosa es una figura que cuando tú cometes un delito en específico, o sea, no cualquier delito, un delito en específico, seas culpable o inocente, o sea, presuma que tú lo cometiste, pero seas culpable o inocente, independientemente de eso, vas a la prisión. Ya veremos en el transcurso de ese juicio si eres culpable o inocente. Si eres inocente, pues muchas gracias, vayas a su casa. Pero si eres culpable, pues estaremos ante otro tipo de situación. Bueno, la Constitución y los derechos humanos hablan por el tema de la presunción de inocencia. Voy a irme unos años atrás. La prisión preventiva oficiosa originalmente estaba en el Código Federal de Procedimientos Penales y hubieron múltiples impugnaciones que llegaron a la Corte y que la Corte dijo, a ver, no, es que esta figura es inconstitucional porque viola los derechos humanos, entre ellos la presunción de inocencia. Bueno, ahora, ok, me tumbaste la prisión preventiva oficiosa que estaba en un código, en una ley de rango infraconstitucional, ahora la subo a la Constitución, pues ahora no la puedes cuestionar, que es Constitución. Entonces, yo sí creo, Alejandra, y claro que lo hemos reflexionado en clase, ahorita voy con la pregunta de Alexa, creo yo que por el que algo esté en la Constitución no necesariamente refleja que eso pueda ser una forma de proteger derechos humanos o la democracia. Vamos, está el caso de la reforma que impide los recursos contra reformas constitucionales. A mi juicio, es una forma en la que se suspende el acceso a la justicia. Vamos a pensar una reforma más grave. Vamos a pensar en una reforma que ahora establece que el derecho a votar solamente lo pueden ejercer determinadas personas que pertenezcan a un determinado partido político. Pensemos en el partido de color guinda, o el que ustedes quieran. ¿No creen que esa reforma constitucional, aunque formalmente esté, viola otros derechos como es el derecho a votar y ser votado? Entonces, son discusiones que creo yo que sí debemos darle su respectivo análisis y esa es la tarea de la Facultad de Derecho, de traer estos debates a clase. Entonces, yo sí creo eso, Alejandra. Y Alexa, retomando el tema de nuestras clases, ¿usted cree que la intervención de organismos internacionales sería necesaria en algún punto de la política mexicana? Yo creo que sí. O sea, yo creo que sí. Es más, tanto es que la reforma judicial ya incluso fue admitida, bueno, las impugnaciones internacionales contra la reforma judicial ya fueron admitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Todavía no hay una resolución de fondo, todavía el caso ni siquiera se ha escalado en la Corte Interamericana, pero yo sí creo que el hecho en el que un organismo internacional revise una reforma constitucional no es una invasión a la soberanía, sino es una forma de cumplimiento a los compromisos internacionales. Entonces, todo lo que deriva del tratado internacional, en este caso una condena contra una reforma, creo yo que no es una vulneración a la soberanía, sino parte de cumplir con esos compromisos que el Estado soberanamente asistió. Este, Miguel Antonio, qué gusto. ¿Considera que las reformas constitucionales son mal vistas en el tema de organismos internacionales? Fíjense, México invitó a la OEA a que a través de una misión de observación electoral observara la elección judicial. Y si me dijeron, ¿saben qué? Pues miren, yo voy a hacer la elección judicial, vengan a revisar cómo se hace la reforma, la elección judicial y ustedes hagan sus comentarios. Se publica posteriormente el informe de la misión de observación electoral de la OEA diciendo, ¿saben qué? A ver, esta forma de designación de magistraturas no es compatible con el estándar democrático. Entonces se recomienda a los Estados miembros de la OEA no replicar este modelo de elección y designación de jueces. Y se genera todavía un clima de certidumbre porque entonces se empieza a descalificar a la OEA y bueno, esta reforma empieza a generar tensiones diplomáticas. Tan es así que la reforma judicial ya no solamente contraviene compromisos internacionales de derechos humanos, sino por ahí se está discutiendo
que ya también está generando impactos en el TEMEC y que uno de los principales puntos de la revisión del TEMEC es precisamente la reforma judicial. Entonces, amigo, no sé cómo ves el panorama, qué lectura le das. Bueno, yo sí, bueno, aquí tenemos dos preguntas más por parte de Ernesto Buchot, Miguel Antonio Bernardino Huesca. Bueno, yo sí quería comentar algo que ahorita me viene a la mente. Eh, el derecho internacional público, si uno revisa, por ejemplo, las sentencias de la Corte Internacional de la Haya, son muy conservadoras con la categoría de Estado. Muy, o sea, la categoría de soberanía estatal, o sea, previo a la Segunda Guerra Mundial, lo tienen muy bien establecido. No podemos comparar las sentencias de la Corte Internacional de la Haya con relación a las sentencias de los tribunales internacionales en materia de derechos humanos. Son dos categorías distintas, porque aquí estamos hablando de estados contra estados, pero acá estamos hablando cuando el Estado vulnera los derechos o la esfera jurídica de las personas. Y citabas claramente, Diego, a Luigi Ferraioli. Y Luigi Ferraioli, por ejemplo, si uno revisa su teoría de los derechos fundamentales, te hace una observación muy interesante a partir de la categoría del diseño constitucional. Los estados fascistas tenían constitución y tenían derechos fundamentales. Entonces, digo, si somos muy estrictos en esas categorías, bueno, Hitler no o sea, legitimó su proceso de llegada al poder con la Constitución de Weimar de 1919. Y es, de hecho, Necesitaba esa y es lo Constitución. que comentaba incluso Roberto Gargarella en la sala de máquinas de la Constitución, que hoy los golpes de Estado ya no son con tanques ni metrallas, sino son a través de los mismos procedimientos y cauces democráticos. En efecto, entonces digo, eh, por eso el tema coyuntural es de interesante observación a nivel derecho constitucional, pero también teoría política, porque la teoría política con la ciencia política estudian el poder, cómo el poder realmente está funcionando en todos los estados. Porque eso no puede ser la ley del más fuerte o la ley de las mayorías. O sea, esa disputa doctrinal entre constitución y democracia lo entendieron claramente los clásicos. Las democracias, Totalmente. si uno revisa, o sea, las democracias en exceso te puede llevar a que se desequilibre el poder dentro de los estados. Por eso la creación de las constituciones liberales. Entonces, por eso el tema es coyuntural. Ahora, yo lo dejo ahí a la mesa, ¿no? ¿Qué va a decir la Corte Interamericana con relación a eso? Porque la Corte se va a pronunciar. Sería interesante qué tipo de pronunciamiento va a tener. ¿Qué Porque tipo entonces de pronunciamiento? estaríamos en una revisión convencional a la Constitución. ¿Y Fíjense lo cuáles que, son los mira, efectos que implicaría una decisión de ese tipo? en efecto, entonces, y bueno, yo la verdad que hay que estar a la expectativa porque creo que la doctrina de la ciencia política y del derecho constitucional va a tener mucho que aportar de lo que se pueda venir por parte de la Corte Interamericana. Pero bueno, también hay que decirlo con mucha seriedad jurídica y política. Al final la reforma al Poder Judicial fue una reforma constitucional. A quien le Totalmente. gusta o no le gusta es una reforma constitucional, eh, y respetó los procedimientos internos que la Constitución, y ahí cito a Kelsen claramente, el procedimiento formal de validez. Y ahí, en la lógica de la ingeniería constitucional, de la mecánica de la Constitución política de los socios mexicanos, que por cierto, un dato histórico, que estaba yo revisando ahorita históricamente, ¿sabían ustedes que, por ejemplo, sabíamos nosotros, yo me acabo de enterar, que es un poquito revisando un poquito más de doctrina, que la Constitución del 17 fue una reforma a la Constitución del 57? Sí, O sea, sí, no fue una totalmente. nueva Constitución, fue una No, fue una reforma a la reforma. Constitución del 19. Es más, me permito incluso agregar un caso, y de hecho, quienes se dedican al derecho mercantil, si alguien revisa el código de comercio incluso está emitido, por este caso, por Porfirio Díaz. O sea, es un código de 1884 y se sigue aplicando cuando se supone que es la Constitución de 1917 y las leyes que de ella emanan. Pero estamos aplicando un código de comercio del siglo XIX. Pongo el dato por ahí. Y bueno, quiero, como moderador, que es un tema muy interesante, tenemos más preguntas. Tenemos acá, por ejemplo, Ernesto Buchot hacía la pregunta,
¿Puede considerarse legítima una modificación constitucional cuando altera los principios fundamentales del Estado, como el Estado de Derecho o la protección de derechos humanos? En realidad estaría desnaturalizando la propia Constitución, aunque haya seguido el procedimiento formal. Miguel Antonio Bernardino Huesca pregunta, ¿y en tema de derechos humanos puede una mayoría democrática justificar reformas constitucionales que afecten derechos humanos o alteren la esencia democrática de la Constitución? Ana Ruth Aradillas García, ¿hasta qué punto las reformas constitucionales fortalecen un país o pueden debilitar su estructura original? Jimena Villaseñor pregunta si los mecanismos internacionales son tratados, ¿qué herramientas internas afectivas, bueno, me imagino que es el término efectivas, tenemos hoy para frenar reformas que vulneren derechos? José Liceo Obando Hernández, ¿hasta qué punto las reformas constitucionales en México pueden modificar la Constitución sin vulnerar los derechos humanos ni debilitar los principios democráticos del Estado? Y Enriqueta, felicidades al ponente Diego y al moderador maestro Carlos Campos. Bueno, gracias. Excelente tema sobre las reformas constitucionales. Saludos. Ahí están las preguntas, Diego, como quieras Yo contestarlas. Y creo que sí, las puedo adelante. comentar en una sola sección para ya no extender. Eh, Creo yo que la democracia tiene límites, totalmente. La democracia tiene límites, no, y de hecho es algo que de hecho vengo ya insistiendo en varios puntos. La democracia sí tiene límites. La democracia reflejada a través de procedimientos de reforma constitucional naturalmente los tienen, pero lo que pasa con México es que su constitución no dice exactamente cuáles son esos límites. Establece los pasos, pero no los límites. Entonces, los límites respecto a qué puede ser y no reformado. Ahora, con el catálogo de derechos humanos y el artículo primero constitucional, creo yo que sí pudieran haber nuevos límites, pero entenderlos en un sentido más amplio. Miren ustedes, o sea, decimos que las autoridades todas tienen la obligación de respetar derechos humanos. Bueno, yo entendería que esta obligación de respetar derechos humanos también se extiende al órgano que se encarga de reformar la Constitución. Incluso dice el artículo primero constitucional, conforme a los principios de bueno, universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. A mi juicio, esta cláusula de progresividad de los derechos humanos da la pauta a que cualquier reforma constitucional siempre vaya en clave de derechos humanos, que siempre vaya mejorando lo que se está haciendo. Creo yo que por ahí está. Y los efectos, a ver, porque por ahí ponían sobre el tema del el aspecto diplomático, por ahí estaba. Creo que por ahí lo acabo de ver, pero yo sí creo que también una reforma constitucional puede generar efectos diplomáticos y también incluso confianza en los mercados financieros. Ya no solamente, insisto, no solamente se trata de un tema específicamente jurídico ni de teoría política, sino también qué implicaciones va a tener en la confianza que tanto empresas como operaciones comerciales van a tener en México. Por ahí incluso había leído un informe, que por aquí lo debo de tener, si no se los paso, pero había leído un informe de la Cámara de Comercio Internacional sobre cómo la reforma judicial pues daba la pauta hacia la preferencia de mecanismos como el arbitraje y la negociación en virtud de las deficiencias que estaba presentando hoy por la reforma judicial. Eh, Básicamente lo contesto en esos términos. Y gracias por su pregunta. De todas las preguntas las agradezco. Creo que son cuestionamientos que abonan al debate tan necesario que estamos viviendo respecto a los actuales tiempos. Por ahí hay un libro que se llama Tiempos Recios de don Mario Vargas Llosa, en paz descanse, que lo recomiendo mucho y también creo que puede ayudar a entender un poco más de las líneas que ha apuntado en este espacio. Quiero permitirme nada más agradecer una presencia muy especial, permitirme la presencia de la licenciada Diana Elena Rodríguez Cardona, de la maestra Enriqueta Díaz y del licenciado Jesús Silva, que también sus aportaciones han sido de suma importancia para la construcción de esta conferencia y de esta línea de investigación. Muchas gracias. Pues bueno, leo un par de comentarios más. Si ahora sí que siendo abarcando todo lo que se está generando aquí en la conversación, dice, seguramente esta es la amiga, es a ver, déjame que tengo su nombre.
Elvira Morales Pérez, que dice que no tiene acceso también al micrófono, pero dice que hay que entender que el derecho liberal no es tema de regímenes autoritarios, socialistas, ahí está el tema, porque el derecho, según los marxistas, es superestructura que hay que eliminar. Por eso en Rusia y China son liberales en lo económico, pero autoritarios en los derechos políticos y sociales. No te preguntan, dan órdenes estatales las autoridades de esos países. Y a eso estamos llegando en México, comenta ella, con una mayoría legisladora que hace que todo lo que se les ocurre por mayoría. Entonces, es bueno. Y la consejera Miriam Constantino, maestro Diego, muchas gracias por contribuir con un tema tan trascendental. Caminamos hacia una constitución global de manera tal que cada vez más avanzamos a derechos humanos reconocidos en todo el mundo. Saludos, querido consejero Carlos Ramón. Saludos, amiga consejera Miriam Constantino. Bueno, si no hay más manos levantadas o algún comentario en lo particular al respecto, y ya se leí todos los comentarios, pues procedo en este caso pues a felicitar aquí a nuestro buen amigo, aquí, Diego Enrique Silva Díaz, aquí todos del estado bueno, casi todos del estado de Tabasco y de otras entidades federativas aquí de la República. Muchísimas gracias por esta importante ponencia, amigo. Gran tema, un gran tema de coyuntura y que seguramente sacarás con creces en el posgrado que estás actualmente finalizando y estudiando. Quiero proceder primero aquí a dos hechos muy importantes. Entregarte la constancia. Si aquí me pueden ayudar el equipo técnico de OMCA para compartirte la constancia por parte de OMCA por esta importante plática. Si nos pueden ayudar, por favor, por parte del equipo técnico. Eh, Muchas gracias, Ana Paola. Aquí, pues bueno, la Orden Mexicana Colegio de la Abogacía otorga el presente reconocimiento al maestro Diego Enrique Silva Díaz por su participación como ponente en la conferencia. ¿Puede una reforma constitucional desmantelar la Constitución? Reflexiones sobre derechos humanos y límites al poder de reforma. Muchísimas felicidades, Diego. La verdad que me dio mucho gusto que me hayan invitado como moderador a esta plática contigo. Y bueno, tú y yo nos conocemos bastante bien. Y hoy este tema Bastante los bien, hemos amigo. reflexionado muchísimo, amigo. Yo Muchas siempre he gracias a dicho todos. y aprovecho para decir, eh, no me siento como un invitado más, me siento como en casa y a mis estudiantes de la carrera de Relaciones Internacionales de la UAC, muchas gracias por estar aquí. Quiero que sepan y permito hacer el corte comercial, amigo. El colega y amigo Carlos Campos es un gran internacionalista. Espero tengas la posibilidad de visitarnos en las instalaciones de la UAC, como ya lo has hecho, y que podamos incluso generar un diálogo de coyuntura política como tú ya y yo lo hemos hecho en más de una ocasión, amigo. De verdad, sería un placer que pudieras acompañarnos y pues agradecerte como siempre la tan amena conducción y el espacio por compartir estas humildes reflexiones que pongo a la orden de ustedes. No, muchas gracias, amigo. Te agradezco muchísimo realmente esas palabras y bueno, la invitación también, vis a vis. Pues bueno, y también como un último proceso, bueno, para que quede como en el anecdotario, los que tengan la posibilidad, no están obligados, pues, simplemente si pueden prender sus cámaras, más para una foto oficial por parte de OMCA y que Claro, con quede para el gusto. registro de la historia de acá, de las conversaciones que tenemos en OMCA. Muchísimas gracias, Diego. Entonces aquí podemos proceder a tomar la foto global. Bueno, 3, 2, 1, sonría. Gracias. Pues bueno, Gracias, muchísimas amigo. gracias. Excelente noche y bueno, nos vemos en el siguiente miércoles de Conversaciones Jurídicas aquí en OMCA. Un gusto, Saludos. amigo.